menos hacer bulla y cuidado de te cae computador. Buenos días. La Universidad del Quindío, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud y su programa de medicina y el Hospital La Misericordia de Calarcá, les damos la bienvenida a este espacio de educación continua denominado Plan de Capacitación Institucional, el cual está en manos de las instituciones prestadoras de servicios de salud, según la resolución 3100 de 2019, y en la fecha, el doctor Jorge Luis Duque Valencia, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y docente titular del programa de medicina de la Universidad del Quindío, nos brindará la conferencia Síndrome Coronario Agudo, basada en las pautas de manejo actual y prácticas que permitan a los médicos de urgencias y hospitalización de las instituciones prestadoras de servicios de salud la adecuada toma de decisiones al enfrentar dicho paciente. Sin más, Jorge Luis Duque Valencia. Bienvenido, doctor. Doctor, ¿me están escuchando? Ahora sí me escuchan. Listo. Espera que es que tengo un plan B acá y vea, este plan B no me está mal funcionando. Permítame, yo quito el audio de acá. Bueno, muy bien. Bueno, compañeros, entonces vamos a ver los aspectos fundamentales del síndrome coronario agudo. Y vamos a tratar de ser muy juiciosos a no pasarnos de las 12 del día en la revisión que hacemos. Entonces, aquí las perlas, antes de comenzar. Lo primero, más o menos cada hora en Colombia hay un evento coronario. Es la segunda causa en algunas casuísticas de consulta en un servicio de urgencias de alta complejidad. Más o menos 45 muertes diarias con un 30% de mortalidad. La primera causa de muerte en Colombia y en la mayor parte del mundo es la enfermedad coronaria. En Estados Unidos 6-7 millones de consultas año representan la enfermedad coronaria y el 2 al 5% más o menos de los infartos son devueltos en los servicios de urgencias. La quinta parte de demandas es por esta causa. Todos los días ayudamos a contestar demandas porque desafortunadamente los médicos no hacen una evaluación, no tienen alta desconfianza, sobre todo en los cuadros atípicos. El síndrome coronario agudo es la causa más frecuente grave. 33% de las personas que se hospitalizan sí tenían definitivamente isquemia. En ambulatorios la mayoría no es cardíaco, eso es importante. Uno diría que por ley de lo más frecuente, sobre todo en pacientes ambulatorios, la enfermedad coronaria no es la más frecuente. Y de los sometidos a arteriografía, más o menos un 30% no se detectan vasos comprometidos. O sea que la tercera parte de las arteriografías, yo creo que de pronto más, en nuestro medio terminan siendo en blanco. Y el 50% son referidos a gastroenterología por una causa que es muy frecuente, que es la enfermedad esofágica. El 35%, más de la tercera parte, tienen dolor en otros sitios. Recuerde que todo dolor debajo de la mandíbula, por encima del ombligo, puede ser coronario. Puede ser coronario el dolor en el cuello, el dolor opresivo, el dolor supraescapular, el dolor interescapulovertebral, el dolor epigástrico. Entonces, no siempre quisiera no verlos como el caso que vamos a presentar. La cuarta parte son silenciosos y entre el 20 y el 60% los pacientes tienen síntomas prodrómicos,
y el infarto ocurre en reposo hasta en la cuarta y al 40% de los pacientes. Y en la mitad de los pacientes no se identifican factores de riesgo cardiovascular. Ahí caben los factores de riesgo emergentes. ¿Cuál es el reto entonces frente a un paciente que tiene un dolor torácico agudo? Definitivamente es esto: descartar que ese paciente tenga un evento coronario. Ese es nuestro gran reto, como con el dolor abdominal, descartar que el paciente no tenga un cuadro quirúrgico. Y aquí tenemos el caso clínico que les traigo: 61 años, casados, un paciente real, reciente, relativamente reciente, que tiene un dolor muy fuerte, y uno quisiera tener todos los cuadros así. 2 horas de evolución, dolor retroesternal, opresivo, que alcanzó su máxima intensidad, que obliga al paciente a abandonar las actividades que está haciendo, se irradia cuello a mandíbula, no hay atenuantes ni exacerbantes, ni hay otros concomitantes. De pronto presenta una disnea de reposo. Antecedentes personales: es un diabético hipertenso relativamente adherido, toma losartán, metformina y ha sido fumador de 10 paquetes de cigarrillos, 10 cigarrillos al día, ingesta alcohol cada 8 días y no tiene otros antecedentes. ¿Qué llama la atención al examen físico? Está un poco hipotenso, es un obeso grado 1, tiene obesidad visceral, no está taquicárdico, o sea que está hipotenso pero no taquicárdico, tiene la frecuencia respiratoria ligeramente aumentada, y lo llamativo sencillamente es que en el tórax hay la presencia de estertores crepitantes basales bilaterales, pero los ruidos cardíacos no son arrítmicos ni tiene otra alteración. Le tomamos un electro y uno quisiera encontrarlos a todos así. Voy a hacer la lectura que yo tanto le hablo a los estudiantes, la lectura de los 3 minutos en un servicio de urgencias, y me trataré de demorar menos. Lo primero es que este electrocardiograma pertenece al paciente. Lo segundo es que tiene complejos estrechos, o sea, no tiene un bloqueo de rama. Lo cuarto es que el RR es regular, miren, regular, o sea, no tiene una arritmia rítmica. Lo quinto es que tiene un ritmo sinusal, definitivamente tiene un ritmo sinusal por presencia de ondas P, precediendo a los QRS. Lo sexto es que tiene una frecuencia cardíaca normal, más o menos de 65, 75 de frecuencia cardíaca. Lo quinto es que tiene un eje en 0 grados. Lo sexto, lo que llama la atención entonces, lo más importante, es que en B2, B3, B4, B5 tiene un supradesnivel del punto J y una onda T picuda. Miren, entonces ya con esto empezamos a corroborar esa sospecha inicial de un síndrome coronario agudo. Pero esto es lo más típico. ¿Qué cara? La cara, prácticamente la cara antero, casi lateral, territorio de la coronaria izquierda, descendente anterior, ¿sí? Puede ser el tronco de la coronaria izquierda. Eso es lo primero. Le tomamos exámenes y tiene una hemoglobina normal, tiene un hematocrito normal, ligera leucocitosis, no muestra neutrofilia y lo único que tiene es una monocitosis con unas plaquetas normales, con unos tiempos de coagulación normales y una troponina que al ingreso está en 2 y una T en 0, a las 6 horas está, mire, multiplicada por 8. La troponina I, que está en favor, que está haciendo un infarto agudo del miocardio. Como tiene elevación del ST, entonces con elevación del ST y un paciente que parece que está en falla renal. No sabemos si es una falla renal instaurada o vino en falla cardíaca previa, la fracción de eyección y la irrigación, la filtración glomerular está baja, entonces es una renal, no sabemos, pero por ahora tiene una creatinina alta, seguramente es crónica. La clasificación, entonces lo primero que hacemos es que clasificamos el evento coronario agudo y eso sigue siendo vigente desde hace unos días, desde hace unos años, donde básicamente decimos que los pacientes tienen un infarto de miocardio con elevación del ST. Compañeros médicos, recuerden que el signo predictivo positivo de que un paciente se está infartando es la elevación del segmento ST o el punto J. Entonces, la primera clasificación, como la de este paciente, es una elevación del ST. Sin elevación del ST es el otro paciente, o es una angina inestable o es una muerte súbita. ¿Listo? Entonces, los pacientes a urgencias pueden llegar con síntomas típicos, pero ya saben que más de una cuarta parte llegan con síntomas atípicos.
Y estos son los casos, sobre todo, que ocurren en pacientes ancianos, en pacientes diabéticos, en mujeres, en pacientes neurológicos. Y aquí es donde ustedes tienen que agudizar toda su semiología. Y el mayor esfuerzo que vamos a hacer en esta charla es que ustedes, por favor, no vayan a devolver un paciente con una clínica sugestiva típica o atípica de un evento coronario. Aquí está la angina de pecho, la angina inestable. Ojo, angina de pecho inestable, el infarto de miocardio. Clínicamente son indiferentes, son indistinguibles. O sea, se parecen tanto la angina inestable como el infarto de miocardio. Los dos se parecen y no hay forma de... El cuento de que el infarto dura más, que es más intenso, que se irradia más, eso es mentira. Tanto angina inestable como infarto de miocardio con o sin ST son iguales. Y en eso apréndanselo, por favor. El infarto de miocardio con elevación, ¿cuál es la clínica? Entonces, es la misma, la que acabamos de ver del paciente. Las troponinas tienen que salir positivas, tienen que tener claro que se elevan después de las 2-3 horas, pero que pueden permanecer elevadas hasta 2 semanas. ¿Sí? Y prácticamente la diferenciación entre una angina inestable y un infarto de miocardio lo hacen las troponinas. ¿Sí? Y con elevación del ST, aquí lo vemos. Entonces, ustedes pueden ver una onda invertida de ramas simétricas y profundas. Pueden ver la elevación del punto J. Ojo a los primeros 15-20 minutos. Los electrocardiogramas pueden ser normales en esos primeros 15 minutos. No devuelvan los pacientes porque no tienen cambios como los que usted quisiera tener. Y la onda Q, como la que ven acá, que aparece después, generalmente de las primeras 12 horas, positiva. Al principio solo la T invertida o la T plana, después se hace supradesnivelado el punto J, y recuerden que aquí también el supradesnivel en derivaciones del precordio, o sea, en el plano horizontal, tiene que ser más de 2 milímetros. Y ojo con el bloqueo completo de rama izquierda, porque los bloqueos completos de rama izquierda tienen elevación del punto J. Y ahí van a tener que aplicar unos criterios que los consultan, que se llaman los criterios de Scarposa. El paciente que no tiene elevación del segmento ST, entonces es igual a una angina inestable. ¿Cuál es la diferencia entre una angina inestable y un infarto sin elevación del ST? Básicamente son las troponinas. Troponinas, por favor, ojo a eso. Entonces, el paciente que presenta, la T no está, puede estar invertida y el ST no está supradesnivelado, sino que puede estar plano o puede estar infradesnivelado el punto J. Aquí está la angina inestable. La diferencia con el infarto agudo es que troponinas son negativas. Y hay varias categorías de angina inestable. La angina de reposo, la angina de reciente aparición, la angina progresiva y la angina posinfarto. ¿Cuál es la progresiva? El paciente que le dice que le duele el pecho siempre con la misma actividad, siempre con la misma intensidad, siempre con las mismas cuadras, siempre con el mismo duración. Esa es una angina estable. Ese paciente en los últimos 3 meses dice que tiene un dolor que ya se hace a las 2 cuadras, no a las 3, o se hace en reposo, que le dura más tiempo, que responde más difícilmente a los nitratos. Eso es una angina inestable. O el paciente que se infartó y a la semana, 2 semanas después sigue presentando dolor precordial. Eso es una angina inestable, es una angina residual. Y la muerte súbita cardíaca, pues sencillo. Es el paciente que seguramente tiene factores de riesgo, que tiene alguna de estas cardiopatías, como por ejemplo puede ser el síndrome de Brugada, o puede ser miocardiopatías, o pueden tener miocardiopatía dilatada hipertrófica y susceptibiliza para la aparición de taquicardia o fibrilación ventricular, y se muere súbitamente, pero que es resucitado en los primeros minutos. ¿Cómo hacemos la evaluación del riesgo, muchachos? En ese paciente que tenemos el diagnóstico, hay 3 escalas. La primera, la escala de TIMI y la escala de Grace, que habla básicamente del pronóstico en los primeros 30 días. Se van a dar cuenta que la que más se utiliza es la de Grace, y la guía colombiana recomienda la escala de Grace. Y la tercera, pues el Killick-Kendall, hay que aplicárselo a todos los pacientes, básicamente para mirar si tiene falla cardíaca, si tiene hipotensión severa y cuál es el pronóstico del paciente.
Entonces, lo primero es la escala de Timi. Ahí están los criterios. Yo no los voy a leer. Solo tengan en cuenta que tienen en cuenta por historia la edad, por historia de diabetes, hipertensión, angina, por examen físico, cómo está la tensión, cómo está el pulso y cuál es la clasificación de Kili y el peso. Y la presentación, si tiene un bloqueo de rama o no tiene bloqueo de rama y si hubo reperfusión a las 48 horas. Eso da puntos y entonces este paciente tiene esto que estoy señalando, es nuestro paciente y el último entonces me da que ese paciente tiene un puntaje de riesgo de 7, ¿sí? Esta es la escala de Grace, que es la que más debemos utilizar. Eso debería ya estar en los servicios de urgencias, debería estar prediseñada en las historias clínicas, edad, frecuencia cardíaca, tensión arterial, creatinina, Kili, presencia de paro o no, y cambios en el segmento ST y los biomarcadores. Es decir, a más edad, a más taquicardia, a más hipotensión, a más falla renal, a más Kili, a más presencia de paro, a más elevación del segmento y a más elevación de biomarcadores, los pacientes tienen un Grace alto. Aquí está, este es nuestro paciente, tiene un puntaje de 188 y entonces la escala de Grace, aquí la llevamos y hacemos la clasificación mortalidad hospitalaria y mortalidad 6 meses. Para eso sirve clasificarlo en bajo riesgo, intermedio o alto. Apréndanse por ahora, los que no lo saben, que esta es la escala más recomendada. Aquí está nuestro paciente alto. Y esta es la escala más recomendada en las guías colombianas. Y aquí está la guía colombiana que ya se está quedando vieja, de 2013, pero que sigue vigente, que es la escala más utilizada, la escala de Grace. Esta es la escala de Kili-Kimball. Kili-Kimball. ¿Qué hace la escala de Kili-Kimball? Básicamente, el paciente tiene falla, perdón, el grado 1 no tiene falla. El grado 2 tiene estertores bivasales, como el paciente nuestro. El grado 3 tiene falla cardíaca, obviamente casi en reposo, con estertores en ambos campos pulmonares. Y el shock cardiogénico es el grado 4. O sea, el paciente que está hipotenso, taquicárdico, el paciente nuestro está hipotenso, pero no está taquicárdico, ¿no es cierto? Entonces el nuestro podría ser de pronto un 2-3. ¿Listo? Y esta es la explicación de la mayoría de los pacientes que hacen infarto de miocardio. Es decir, la única causa de infarto de miocardio no es la ateromatosis coronaria. Las causas pueden ser un émbolo coronario, las causas pueden ser una enfermedad de Kawasaki en un niño, las causas pueden ser un tromboémbolo por un síndrome de hipercoagulabilidad. Pero esta es la que más explica el paciente con infarto agudo del miocardio. Recuerden que entonces es la LDL de la que va a depender la formación de placa. Es la LDL que se oxida por factores como los que ustedes conocen, cigarrillo, homocisteína, apoproteína B. Y ese paciente introyecta su LDL, que los monocitos que se vuelven macrófagos nativos empiezan a fagocitar. Que un macrófago fagocitando LDL oxidado se convierte en una célula espumosa. Y una célula espumosa se convierte en una célula que se revienta, que se explota, que se lisa. Y esa es la que va a la pared y empieza a formar la estría grasa y luego empieza a formar una placa ateromatosa. Entonces esas células espumosas liberan lípidos y toxinas, forman el núcleo lipídico y forman la placa. O generan en el paciente disfunción endotelial, que puede ser proliferativa, forma una cápsula fibrosa, y el músculo liso y el colágeno van y hacen que se refuerce esa placa ateromatosa. Estos son los famosos 6 estadios de la formación de placa. Usted simplemente para que los recuerde, sabiendo que el 1 empieza desde el mismo momento que uno nace. Uno desde que nace empieza a crear la famosa estría, la lesión inicial, que es como una estría grasa. Y los estadios 4, 5, 6 son los estadios clínicos. Los estadios 1, 2, 3 son estadios simplemente preclínicos o asintomáticos. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Llevamos menos de 20 minutos, llevamos más o menos 20 minutos. Recuerden que si hay preguntas las pueden colocar en el chat o al final las pueden hacer activando el micrófono. Vamos a ver el cuadro clínico y entonces
el diagnóstico diferencial de dolor. Todo dolor torácico no es una enfermedad coronaria. Aquí ven entonces las diferentes causas cardíacas, vasculares, respiratorias, gastrointestinal, musculoesquelético y neurológico con la referencia respectiva. Pero hagámoslo mejor así. Y hagámoslo mejor así. Todo paciente que le llegue a ustedes a urgencias con un dolor torácico, por favor, clasifíquenlo. ¿Será cardiogénico? Y los cardiogénicos son isquémicos y fueron las 3 presentaciones que vimos en la descripción que acabamos de hacer. Pero crean que lo cardiogénico no es solo la placa ateromatosa la que da dolor torácico. Ojo a la estenosis de la válvula aórtica, ojo a las pericarditis, pero acuérdense que tiene un dolor tipo pleurítico y que el paciente mejora con plegaria maometana. Ojo a la disección aórtica, y es ese paciente que presenta un dolor muy severo, que es un paciente hipertenso, que puede ser un paciente de raza negra, que tiene una hipertensión maligna y que súbitamente hace un dolor que lo describen como tenebrante, empuñalada, que puede disecar, entonces se puede irradiar a cuello, se puede irradiar a brazos, se puede irradiar a epigastrio si diseca hacia abajo, o se puede irradiar hacia región interescapulovertebral. ¿Cuál es la característica? Tomamos la presión, está alta y es diferencial. Es más alta en miembros superiores y en miembros inferiores, y lo mismo los pulsos. Y si ese paciente no se interviene, termina en muerte. Mortalidad de más del 80%, o si diseca el pericardio puede hacer taponamiento y el paciente sobrevive. El paciente entonces es isquémico, no es isquémico y es cardiogénico. Pero resulta que más del 50% de las causas no son cardiogénicas y entonces pueden ser de origen esofágico. ¿Y cuál es la clínica de la esofagitis? Dolor urente, quemante, retroesternal. Pero ojo, compañeros, ojo, el dolor se puede irradiar a los mismos sitios. Y ojo que en algunos pacientes, mi caso es uno de ellos, el dolor parece que fuera opresivo y uno le cuesta trabajo describirlo. Pero ahí, en ese paciente que le cuesta trabajo, que tiene dolor precordial, que está retroesternal, que tiene la duda, hay que aplicarle toda la clínica del dolor torácico y el protocolo. O puede ser no de origen esofágico, y la primera causa es el síndrome de Tietz, el famoso costocondritis, síndrome esternocondral, condropatía tuberosa. Ese paciente, generalmente joven, aunque da cualquier edad, que duele el precordio, pero duele la digitopresión, que algunos tienen de pronto inflamada la unión esternocondral. Entonces ese paciente es relativamente fácil de diagnosticar, pero si queda la duda, porque resulta que la enfermedad coronaria puede dar dolor, hiperalgesia precordial, entonces hay que aplicarle el protocolo de dolor torácico. O puede ser un neumotórax, esos pacientes con EPOC que hacen ruptura de una ula, que súbitamente descompensan su disnea, que tienen dolor torácico pleurítico en punta de costado. Esa es la otra característica. Con un síndrome de neumotórax, abombamiento del tórax, timpanismo a la percusión, desaparición de las vibraciones vocales y silencio auscultatorio. Ese es el típico neumotórax. O puede ser un tromboembolismo pulmonar, y le digo con toda tranquilidad que es bien difícil diferenciar la clínica, un tromboembolismo o un infarto agudo. Paciente hay taquipnea, taquicardia, los 2 signos más frecuentes. Si hay compromiso pleural, hay dolor pleurítico, dolor torácico, pero si no hay dolor pleural, hay un dolor como de isquemia, ¿sí? Y el otro es el paciente que todos los días ustedes en urgencia lo ven, que es el famoso del paciente con síndrome de Da Costa. El paciente llega ansioso, es un paciente joven, ahora son hombres y mujeres igual, se comportan igual, y el paciente tiene dolor precordial, tiene el signo de Levin, se manda la mano al pecho, ese es el signo de Levin. Y entonces, pues de malas, muchachos, a ningún paciente le nieguen un electro. No piensen que se está haciendo, porque una cosa es que uno simule y otra cosa es que uno haga un síndrome conversivo. Entonces, ojo con eso. Yo creo que de las cosas importantes de esta charla es esto, muchachos. El diagnóstico diferencial del paciente con síndrome coronario agudo. Pregunten, no se cansen de preguntar cómo es el dolor. Yo los he visto sobre todo cuando hacía mucha urgencia, los veía de todas las maneras.
Y me llegaban pacientes que uno decía, pero ¿esto por qué le escapa al médico? Doctor, es que me dicen que yo tengo una gastritis. ¿Por qué? Es que el dolor me duele aquí en la boca del estómago. Y le pregunta a uno, ¿y cómo es el dolor cada que camino? ¿Y qué más? ¿Le oprime? Sí, doctor, me oprime. ¿Se me va para algún lado? No se me va para ningún lado. Y cada que lo presente, cada que camino, y el doctor dándole omeprazol, lansoprazol y antiácidos orales, y está omitiendo una enfermedad coronaria que puede ser una angina inestable. Pregunten porque muchos no tienen dolor y tienen sensación de muerte. Ojo el paciente que siente que se va a morir. Muchos uno los ve y los huele con los ojos y los huele con el cerebro y uno dice, seguramente se va a morir. O el paciente tiene síntomas vagotónicos, bradicardia, ¿cierto? Tiene náuseas, tiene vómitos, eso es puro vagal. La edad es muy importante, pero en este momento la edad, cualquier paciente se infarta a cualquier edad. Los factores de riesgo, pues muy fácil cuando son hipertensos y diabéticos, pero el 50% no tienen. Los antecedentes familiares, pues si tiene familiares que tengan enfermedad coronaria jóvenes, 50 y 60 años. Entonces, hay que indagar, hay que indagar. El examen físico determine si el paciente sí tiene síntomas de hipoperfusión, tiene el signo de Levin, la facies es cesálgica, la piel sudorosa, si tiene el pulso regular o irregular, si tiene taquicardia, si tiene hipertensión, porque eso le ayuda a pensar si el infarto es de cara inferior o cara anterior, si tiene bradicardia y hipotensión, porque los de cara inferior son los que más hacen eso. Los ruidos cardíacos están velados, están apagados, hay arritmias, hay fibrilación, hay extrasístoles o tiene signos de falla cardíaca. El paciente tiene un galope ventricular, como nuestro paciente que tenía unos estertores bilaterales. Muy bien, vamos hasta aquí y recorrimos la clínica, recorrimos el diagnóstico diferencial. Entonces, yo creo que hemos transitado los aspectos más importantes del síndrome coronario agudo. ¿Qué le pedimos a un paciente con síndrome coronario agudo? El examen que no se le niega a ningún paciente con dolor torácico. El examen que demuestra una evidencia alta de servir. El examen que de pronto en los primeros 15 a 20 minutos sale normal, pero que después de eso sale patológico. Y entonces nos llega el paciente con un síndrome coronario agudo, le tomamos el electro, no hay elevación del ST, entonces seguramente no es un infarto con elevación, puede ser una angina o puede no ser un infarto. El paciente que tiene elevación del ST definitivamente tiene un infarto de miocardio con elevación del ST. Los biomarcadores nos pueden servir, pero ojo, las primeras 2 horas nos salen negativos y yo no puedo ponerme a esperar, porque incluso la terapia percutoria, el cateterismo cardíaco y la intervención sirve mucho en las primeras 120 minutos, o sea, las primeras 2 horas. Tomamos un electro de 2 derivaciones, revisamos si hay presencia de un DASQ, qué pasa con el ST, y aquí lo están viendo, o el paciente tiene elevación del ST, como vimos en nuestro paciente, o el paciente tiene T picudas, o el paciente tiene infranivel del ST con inversión de la onda T, o el paciente tiene trastornos inespecíficos de repolarización, con dolor precordial típico, es una angina inestable, si las troponinas son negativas. Si las troponinas son positivas, es un infarto de miocardio sin elevación del ST. Las T pueden ser picudas, pero T picudas no solo es infarto de miocardio, puede ser potasio elevado, ¿cierto? O las T pueden ser invertidas y no necesariamente es un infarto. Puede ser hipotiroidismo, pericarditis, o puede ser una hipopotasemia. Apréndanse la mnemotecnia de que el potasio levanta la carta. Aquí tenemos un electrocardiograma, ¿cierto? Que están viendo básicamente en B2, en B1, B2. Primero unas R's altas que parece una hipertrofia ventricular, pero hay cambios de repolarización en ese paciente. En la cara lateral ABL también hay una T inespecífica. Si este paciente tiene clínica de dolor, de síndrome coronario agudo,
Las troponinas son positivas, es un infarto sin elevación del ST. Si este paciente tiene troponinas negativas, es una angina inestable, puede ser otra causa. Aquí estamos viendo frecuencia cardíaca. Ah, bueno, el RR es irregular y no hay ritmo sinusal. Bueno, aquí es dudoso, perdónenme. Aquí sí tiene ritmo sinusal. ¿Sí? Sí tiene ritmo sinusal en esas derivaciones que mostramos ahí. Aquí está. ¿Listo? Ahí están los cambios de repolarización. Aquí están las caras, ustedes ya se las saben. La septal es B1, B2, la anterior es B2, B3, la lateral es D1, ABL, B5, B6, la inferior es D2, D3, ABL. Muy bien. Marcadores séricos. ¿Qué tenemos ahora? Definitivamente las troponinas. Sensibles, específicas y nos ayudan para el diagnóstico diferencial. Y aquí tenemos, las troponinas son positivas si el paciente tiene un síndrome coronario agudo. Si no hay elevación del ST, seguramente puede ser otra causa. Muchachos, no solo la enfermedad coronaria eleva el ST. ¿Qué más eleva el, perdón, da troponinas positivas? La hipoxia, la isquemia en general, la hipoperfusión y los pacientes que son sometidos a cirugía, ¿cierto? Los pacientes con falla renal pueden tener troponinas positivas. ¿Listo? Eso también hay que tenerlo en cuenta como está en la parte derecha de la diapositiva. Entonces, las troponinas en un paciente con clínica típica, con cambios de repolarización, seguramente eso es un evento coronario agudo, un infarto o una angina inestable. Perdón, no es una angina inestable. Si son negativas, puede ser una angina inestable o pueden ser de origen no cardiogénico. Pero si son positivas, entonces puede también ser una falla renal, puede ser un trauma, puede ser una sepsis, puede ser un paciente resucitado, incluso en pacientes que tienen hemorragia cerebral también puede ser positivo. Entonces, aquí está, dependen del evento. Angina está negativa en general y el síndrome coronario con ST y sin ST tienen positivas. Bueno, muchachos, son las 11:37, o sea, llevamos 30 minutos largos. Si ustedes quieren de la clínica preguntar algo, bienvenidos, pueden escribir o pueden hablar. Y si no, hacemos la revisión en estos 20 minutos del esquema general de manejo, sobre todo el que interesa al médico general en un servicio de urgencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O podemos proseguir? ¿No hay preguntas, doctor Freddy? ¿Hay alguna pregunta? No, doctor, No, doctor. podemos seguir. Podemos Parece seguir. que no. Perfecto. Listo. Muy bien. El esquema general de manejo depende del diagnóstico. Entonces, lo primero, el paciente tiene una angina típica como el que acabamos de ver en la historia clínica. Seguramente eso es un síndrome coronario agudo. Y entonces le hacemos un electrocardiograma. Si el electrocardiograma es diagnóstico porque tiene elevación del ST, las enzimas seguramente van a ser positivas y ese paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si no tiene elevación del ST y las troponinas son positivas y tiene una angina típica, eso es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Pero si tiene no elevación del ST, la inversión de la T plana, tiene troponinas negativas, seguramente es una angina inestable. Si el electro definitivamente no es diagnóstico, le tomamos enzimas y observamos el paciente 12 horas. Le tomamos el electro y le tomamos enzimas. Si el electro sigue siendo no diagnóstico y las enzimas negativas, seguramente ese paciente no tiene un origen coronario, ojo. O ese paciente tiene una enfermedad coronaria no diagnosticada, por ejemplo, el famoso síndrome de Kemp. Yo no sé si lo conocen. O la angina microvascular.
síndrome de Kent o angina microvascular. Ese paciente seguramente va a diagnóstico con un SPECT con estrés o con otras pruebas no invasivas. Listo, esa es la primera. Lo otro, el paciente tiene un síndrome coronario con elevación del ST. Entonces, aquí tenemos. Ese paciente definitivamente debe ir, dependiendo del tiempo, a una intervención percutánea coronaria. O sea, se le hace cateterismo y seguramente se hace trombolisis, se coloca un esteno, se toma la decisión ahí. Pero si han pasado más de 120 minutos, ese paciente seguramente se va para trombolisis por vía, digamos, venosa. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, hay que evaluar el riesgo, hay que hacer manejo médico, que es antiisquémico, antiagregante y anticoagulante, y en evaluando el riesgo, dependiendo de la condición, se le aplica la escala de riesgo y se hacen pruebas complementarias. Si el paciente tiene menos de 10 minutos con un síndrome coronario agudo, se hace evaluación clínica, se evalúa la situación hemodinámica, se revisan complicaciones, se determina el electrocardiograma y se hace intervención. Ya vamos a mirar. Muy bien. Recuerde que hay que hacer la evaluación de acuerdo a la escala Grace. Se debe evaluar, se hace anamnesis, se hace exploración rápida, se pide electrocardiograma, se piden enzimas, se pide creatinina, se realiza el electro en los primeros 10 minutos idealmente, que es el tiempo de oro en la enfermedad coronaria, y el tratamiento médico en general, doble antiagregación, aspirina más clopidogrel u otro, tratamiento antiisquémico que puede ser con nitratos y el tratamiento de anticoagulación. Y se determina la estrategia invasiva, eso no lo determinamos los médicos generales. Los médicos generales podemos hacer toda la evaluación inicial. ¿Listo? Pero sí sabemos si remitimos o no remitimos el paciente. Evaluamos los criterios de, ojalá de Grace, si es de alto riesgo, si es de muy alto riesgo o si es de riesgo intermedio. Ojo, muy alto riesgo, lo ideal es una terapia invasiva en las primeras 2 horas, es 120 minutos. Sí. De alto riesgo, terapia invasiva precoz en las primeras 24 horas. ¿Listo? Aquí está. Todos los pacientes debemos estratificar el riesgo y debemos determinar si hacemos terapia percutánea, ¿cierto? Con coronariografía se identifica la lesión y se determina el tratamiento. Incluso la trombolisis se puede hacer por ahí, ya saben. Y se hace o se determina revascularización mediante stent o injerto. Eso no lo determinamos nosotros. Nosotros sí debemos, si estamos en perra perdida o si estamos en el servicio de urgencias de Calarcá, pues a todos los pacientes nosotros debemos determinar la terapia antiisquémica, el uso de nitratos, los antiagregantes, que el uso de ASA en casi todos los pacientes si no hay contraindicación, y la anticoagulación con heparina fraccionada en todos los pacientes si no hay contraindicación. Aquí está. Todos los pacientes se le aplican medidas generales como es posición semisentada y la oxigenoterapia mínima de 2 o 3 litros por cánula nasal. Todos los pacientes, si no tienen contraindicación, se le aplica nitratos si no hay contraindicación y se le da beta bloqueadores. Esto por vía intravenosa y beta bloqueadores si tenemos metoprolol venoso inicial y después darle, por ejemplo, metoprolol por vía oral. Todos los pacientes, si no hay contraindicación ASA o un inhibidor de glicoproteína 2B3A, que puede ser clopidogrel o alguno de los 3 que vemos ahí si los tenemos, dependiendo de lo que la guía dice. Digamos que para médicos generales, en principio todos tenemos ASA más clopidogrel, ¿cierto? Y determinamos la necesidad de anticoagulación. ¿Qué dice la guía de práctica clínica colombiana del 2013? Se recomienda el inicio temprano de terapia dual ASA más clopidogrel en los pacientes con síndrome sin elevación del ST. ¿Qué dice la guía con heparinas? Ellos recomiendan la fondoparina en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación en lugar de la enoxal. Es que casi siempre
disponemos mucho de la enoxa, ¿cierto? Y no sé qué tanto ustedes tengan fondaparina. Se debe administrar dosis adicional de heparina no fraccionada durante la intervención percutánea. Esto es una evidencia alta en favor. Todos los pacientes deben recibir estatinas, atorvastatina. ¿A qué dosis? Ojalá la dosis más alta posible. Dosis media, 40 miligramos de una torva, 20 miligramos de rosuvastatina, si no hay contraindicación para ello. Inhibidores ECA, ¿a quiénes? A todos, si no hay contraindicación. Si tienen intolerancia a los IECA, damos ARA2 y los bloqueadores ahí de angiotensina también. ¿Qué dice la guía colombiana? Se recomienda controlar todos los factores de riesgo en pacientes con síndrome coronario agudo, mantener la presión arterial por debajo de 140/90, mantener el LDL ideal por debajo de 70, mantener los triglicéridos por debajo de 150, si son diabéticos, mantener hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Aquí está, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se hace tratamiento médico, se hace intervención percutánea. A los 6 meses y 12 meses los pacientes deben estar recibiendo por un año terapia dual, doble antiagregación, ¿cierto? Y inicialmente ustedes ya saben que se debe dar enoxa, funda, dependiendo de lo que tengamos, ¿no es cierto? Muy bien. Y continuar, seguramente después del año, el ASA que nunca se debe suspender para hacer prevención secundaria. Aquí está. Paciente presenta dolor precordial, hace una llamada al 123 o a la ambulancia, ¿cierto? El paciente en ambulancia, si es menos de 10 minutos y tiene elevación del ST, se determina. Si tiene menos de 120 minutos, se hace terapia percutánea. Idealmente se hace reperfusión, ¿cierto? Con trombolíticos. Si tiene más de 120 minutos, inmediatamente se hace fibrinolisis por vía venosa con un bolo de lo que obviamente tengan ustedes, la alteplasa o la, streptoquinasa creo que ya no están usando. Y el paciente, si está en un centro de atención, si tiene menos de 10 minutos, le tomamos un electro y determinamos, dependiendo de 1 o 2 horas, si se hace reperfusión. Después del infarto agudo con elevación del ST, todos los pacientes se monitorizan y deben pasar idealmente a la unidad de cuidado intensivo. Hay que estar atentos a las arritmias que se presentan en las primeras horas. Debe haber un desfibrilador y soporte vital. Deben recibir oxigenoterapia todos los pacientes en las primeras 24 horas y después los que tengan problema de falla cardíaca. Deben recibir nitratos que pueden ser venosos o sublinguales, y nitrato de isosorbide o la nitroglicerina venosa en bomba de infusión. Podemos colocar morfina o meperidina dependiendo si es cara inferior o cara anterior. Puede considerarse el uso de benzodiazepinas para sedar un poco al paciente y tranquilizarlo. Determinar la estrategia de vascularización, eso ya es con la intervención de la unidad de hemodinamia. Y determinar el tratamiento antitrombótico óptimo. Bueno, paciente con síndrome coronario agudo de elevación del ST, aquí está. Si está en un centro con disponibilidad de intervención, ese paciente debe intervenirse en el San Juan de Dios. Esos pacientes deben entrar de una vez a una unidad de hemodinamia. Si no tiene hemodinamia, se puede hacer en menos de 120 minutos. Y si es más de 120 minutos, damos trombolíticos, más antiagregante y antitrombótico. Aquí están las evidencias de la guía colombiana. Ellos recomiendan el uso de ticagrelor más ASA en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST, que no hayan recibido terapia fibrinolítica en las primeras 24 horas. Recomiendan prasugrel más aspirina en pacientes con anatomía coronaria conocida. Y recomiendan la enoxa en pacientes con síndrome coronario con elevación del ST en lugar de la heparina sódica
independiente de la estrategia de reperfusión. Aquí está, recomienda el uso de clopidogrel adicional al ASA en urgencias, ya lo dijimos. Se recomienda el uso de Noxa más en pacientes con síndrome coronario con elevación en lugar de heparina, ya lo dijimos. Y aquí está lo de la fibrinolisis. Se debe administrar, ojalá en los primeros 30 minutos, si no hay contraindicación. Contraindicaciones absolutas para fibrinolisis, que eso no lo determinamos los médicos generales. En Estados Unidos lo aplican los paramédicos, pero tienen monitoreo y tienen telemedicina. Pacientes que hayan tenido ACV reciente, pacientes que tengan hemorragia activa, pacientes con neoplasia, pacientes con traumatismo grave reciente, pacientes con biopsia. Y hay unas relativas que están ahí. ¿Listo? Aquí están los trombolíticos, estreptoquinasa, que se usa cada vez menos, y la que más se usa es la alteplasa o la reteplasa. Aquí está. Se recomienda el uso de medicamentos fibrinoespecíficos en pacientes con síndrome coronario agudo, con ST, con indicación de fibrinolisis. Bueno, compañeros, llevamos 45 minutos. Quisiera oír intervenciones, preguntas, aportes. Ustedes dirán. Sí, mi doctor, digamos que se puede fibrinolisis, como usted dice, incluso antes de llegar al hospital, ¿cierto? ¿Cómo podríamos de pronto, estamos hablando por ejemplo de hospitales de Calarcazo que son de segundo nivel, eso, cómo podría tener un apoyo? Y ahorita que estamos en el tema de telemedicina, ¿cierto? Poder aplicar fibrinolisis en los hospitales con apoyo de Lo que pasa es que, a ver, yo no sé si el doctor García entró, si él entró, qué bueno que nos ayude con esta parte, doctor, pero todavía, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no hay legislación al respecto. Acuérdense que los americanos tienen ambulancias con paramédicos muy bien formados, tienen conexión directa con los hospitales, que sería lo ideal, esas son las condiciones. Lo ideal sería casi que en el mismo sitio donde el paciente lo atienden, le toman el electro, le toman la troponina, hacen el diagnóstico, porque acuérdense que se trombolizan los infartos con elevación del ST, y hacer trombolisis precoz. La otra es que ustedes lo vieron ahí, si hay la opción en menos de una hora de entrar a un hospital, que sería lo ideal, yo creo que en el Quindío es muy raro, el pueblo más lejano es Génova, está a una hora 25 minutos, de que remitirlo a un hospital que tenga la posibilidad de terapia percutoria, donde se pueda hacer cateterismo y una unidad de hemodinamia, yo pienso que es lo ideal. Se tiene que legislar para una fibrinolisis aplicada por paramédicos, habría que legislar, pero por ahora, acuérdense que en el sitio de la atención, lo que podemos hacer es dar un ASA, podemos dar un isosorbide sublingual, podemos colocar al paciente con oxígeno, podemos canalizar la vía venosa y no más. De resto, pues los sitios son relativamente a corta distancia, pues lo que hay que hacer es remitir para que esos minutos preciados, pues hombre, ese paciente pueda ser intervenido lo más precozmente. Con esta posibilidad de que tenemos varias unidades de cuidado de hemodinamia en el Quindío, pues yo pienso que la posibilidad de terapia percutoria cada vez es mejor, cada vez es mayor. Y obviamente el pronóstico de los pacientes es mucho mayor. Me están preguntando acá, en pacientes crónicos que han presentado evento de mantenerse, acuérdense que el clopidogrel un año, el ASA es siempre. O sea, todo paciente que tenga evento coronario, todo paciente que tenga enfermedad vascular, debe recibir como terapia de prevención secundaria ASA a una dosis de entre 100 y 324 miligramos de por vida si no hay contraindicación. ¿Cuál sería una contraindicación? Un paciente con un sangrado, con una úlcera sangrante, con una gastritis. De resto, ese paciente de por vida debe recibir ASA. El clopidogrel lo recomiendan en general un año. Un año. El clopidogrel o alguno de los antitrombóticos
que mencionamos allí. ¿Qué más preguntas? Compañeros. Mire, yo no me canso, al principio hice mucho énfasis en eso. Creo que aquí hay alumnos nuestros, me parece. Pero yo nunca me canso cuando vimos semiología y siempre, porque todos los días veo los errores, muchachos. Todos los días veo y remitidos pacientes que incluso han ido a urgencias del hospital de tercer nivel, pacientes que han ido a Calarcá. Me llegan pacientes, yo nunca olvido pacientes de un alto valor social. Cualquier paciente tiene mucho valor, pero esos pacientes de alto valor social que uno olvida, que son la mamá del gerente de X Party, que son la mamá de un ministro, y se cansó de voltear 8 días por los diferentes sitios con un dolor en el cuello. ¿Y cómo le parece que dentro de todo pensaban que el paciente tenía una faringoamigdalitis? Cuando yo reinterrogo, la paciente es clara que ya no tiene un dolor para tragar, que su dolor es casi siempre cuando se mueve y que el dolor constriñe y oprime la garganta. Y los médicos tratando faringoamigdalitis. Eso es todos los días. Paciente con dolor interescápulo vertebral, pero es un dolor de características opresivas. En pacientes de riesgo, no le niego un electro. No le niego un electro. Mire, hace poco ayudé a la defensa de un médico que además es egresado del hospital de Pijao. Un paciente de 58 años de edad con antecedentes de enfermedad acidopéptica. Consultó por dolor retroesternal y epigástrico. Le piden un electro. Lo tienen 4 horas. El electro mostró cambios inespecíficos de repolarización. Le mandan ranitidina venosa y le pusieron incluso tramadol. A las 9 de la noche le mandaron para la casa. Pero le tomó el electro. Tuvo la sospecha al médico. Y a las 9 de la noche lo mandó para la casa. Llegó a las 2 de la mañana en un infarto impresionante, lo remitió en la ambulancia y se le murió en el camino. Y lo demandaron. Ese paciente hicimos la defensa, estamos esperando el fallo. Y desafortunadamente era un egresado nuestro. Todos los días lo repetimos. Me llega de Rexalú. La paciente que ha volteado y ido varias veces con epigastralgia. Y le pregunta a uno, ¿cómo es su dolor? Descríbame el dolor. Y dice, me duele aquí en la boca del estómago. La verdad, doctor, a veces cuando como, pero también cuando me muevo, cuando camino, cuando hago esfuerzo. Entonces, muchachos, agudicen los sentidos. No le nieguen a ningún paciente con dolor entre la mandíbula y por encima del ombligo un electrocardiograma. Y no se cansen de leer y de estudiar electrocardiografía básica, muchachos. Usted se demora no más de 3 minutos. Yo me demoré creo que 1 minuto leyendo ese electro. Y si tienen la duda, nunca olviden el aforismo de la duda se resuelve en favor de los pacientes. Y resolver la duda en favor de los pacientes es tener paciente. Y esa expresión no es mía. Tener paciente es dejarlo ahí. Y si le da angustia hospitalizarlo, déjelo, así sea en una banca, con todo el amor, y estélo mirando y tómele otro electro a la hora, a las 2 horas. Y se darán cuenta que muchas cosas no se les va a pasar. Yo hice muchos años urgencia. Le juro, nunca me pasó. Pero yo sé que le pasa a todos. Entonces no me canso. El diagnóstico diferencial. En mi clínica, cuando tuve la clínica del sur, que duramos 20 años, no me cansé, mejor dicho, me cansé de defender los médicos que le llegaba al paciente a las 3 de la mañana, uno de esos con un dolor interescápulo vertebral. Lo chistoso fue que el médico dijo que era una contractura muscular y le pidió un electro. Y le tomó el electro y lo mandó para la casa. Y el paciente a las 4 horas llegó muerto. Y en la autopsia tenía una enfermedad coronaria aguda. Era un infarto agudo del miocardio. Y le preguntaba yo al médico con el electro en la mano que cómo era ese electro. Y me decía, pues yo a las 3 de la mañana lo vi normal. Y es normal, de pronto uno a las 3 de la mañana está muy cansado.
pero a nosotros un juez no nos exime por estar cansados. Ese electro tenía cambios de repolarización. Ojo a los cambios de repolarización. Ojo a los mínimos supradesniveles o a los mínimos infradesniveles. O a los cambios dinámicos del electrocardiograma. Mire, si tienen la duda, tenga paciente, déjelo ahí. Y si la duda sigue alta, mándelo para donde tiene que mandarlo y no se arrepienta. No se arrepienta. Pero en esto tenemos que, como con el dolor abdominal, tenemos que evitar los hierros tan berracos que cometemos. Los hierros tan berracos que cometemos. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra Doctor, pregunta? Doctor, en relación a lo que usted dice, a mí me parece que sí sería, y ahorita que estamos, digamos, con el objetivo de montar las rutas de atención integral, y que está la telemedicina y que tenemos todas las posibilidades de que nos apoyen desde el nivel más especializado. Un electro, de pronto uno como médico general tiene alguna duda, lo sí. podría mandar por alguno de estos medios, ¿cierto? No Doctor, sé, mire, una doctor, vea, foto. yo le Y lo, presto y los lo otro, sistemas. mire, ¿Sí? es que Claro. a ver, hay inversiones que de pronto no hacemos, digamos, tener un buen electrocardiograma en un servicio de urgencias de un hospital es muy bueno, pero de pronto no se ve esa necesidad por parte de los directivos, eso, de tener un buen electrocardiograma. Entonces, a veces se toman electrocardiogramas y que salen vibrados, que sale eso, que el equipo no tiene buena resolución. Entonces, me parece que eso podría ser, digamos, un planteamiento, ¿cierto? Desde la academia, desde los hospitales de mayor peso, ¿cierto? Para que influyan y que eso se mejore, porque también uno ve que muchos exámenes realmente no se pueden tener lectura porque no tienen buena toma o o el equipo realmente no tiene una buena toma de electrocardiograma. No sé qué usted opina al respecto, mi No, doctor. total, Doc, total. Vean, lo primero, este espacio me parece maravilloso, es un gran aporte de las universidades a nuestra salud. De entre otras cosas, doctor, acuerde que hay una invitación para que no solo sean los médicos de Calarcá, sino todos los médicos de los hospitales de pueblos del departamento son bienvenidos a este espacio. Lo segundo, Doc, yo le ¿Qué ofrezco, estrategia? yo le ofrezco, Ajá. si quiere, un espacio, no sé, en unos 15 días, les hago un tallercito de electrocardiograma. Les hago es decir, me traigo electros y hacemos una lectura compartida. Acuérdense que también tengo un canal que se llama Jorge Luis Duque Valencia, donde tengo una lista de reproducción con más de 65 videos. Se los ofrezco, pueden entrar y le ofrezco la tercera también, Doc. Ahí tienen mi WhatsApp, de aquí veo varios conocidos y varios egresados, o egresados de la del Quindío. Cuando tengan la duda, no duden en mandarme el electro. Yo, digamos que no soy el más experto, pero ya llevo unos años transitando en la lectura sistemática de electro y les puedo aportar. Les puedo aportar. Y lo último, lo que usted dice, ¿no? Hay que presionar para tener un electro bueno. Un electro vale 4 millones, 5 millones. Y la mayoría de los electros ahora salen con una lectura básica que puede ayudar, puede ayudar. Pero lo más importante, yo digo, es que los médicos sepan, sepan hacer interpretaciones grandes del electrocardiograma. Entonces, le ofrezco, vuelvo y le digo, les ofrezco eso en unos 15, 20 días, si lo piden así, y si así lo consideran, hacemos un tallercito eh, y seguimos presionando para que, para que sí, los hospitales tienen que tener un electro decente, un electro decente. Muy bien, Doc. ¿Algo más? Bueno, mi doctor, otra cruzada, lo que pasa es que cuando uno empieza, pues la idea es eso. En este momento, pues no sé cómo podemos incentivar a los directores de hospital, a los mismos médicos, eso, que pues participen en las charlas, ¿cierto? Nosotros le estamos dando espacios, más o menos son 4 espacios, no sé si habría que abrir más espacios, pero la verdad es que no, por alguna razón, habría que mirar qué podemos hacer, porque no están
digamos, entrando a las capacitaciones, que me parece que son espacios donde nosotros los médicos podemos compartir experiencias, eso, y realmente no encuentro otro espacio para nosotros los médicos que sea la academia, ¿cierto? Donde Sí, podamos sí. realmente, digamos, llegar con mejores conocimientos a nuestros pacientes y todo, pero o parece ser que los directores no les dan los espacios para que entren, parece ser que no están como interesados o eso, pero lo que uno ve cuando revisa lo mismo, que yo estoy haciendo muchas auditorías de historia clínica, es lo mismo, que no hay adherencia a las guías, que no se utilizan los protocolos, que se cometen muchos errores en los registros de historias clínicas, y también estoy revisando el tema de médico legal, y entonces uno es muy complicado hacer defensas cuando no hay, digamos, ese buen registro de historia clínica y después no hay buena adherencia a los tratamientos y no se registra además. Entonces, me parece que en eso podríamos, no sé cómo, de pronto ustedes desde están en el espacio de academia, en espacios, eso poder, digamos, incentivar estos desarrollos. Doctor, voy a comprometerme desde la decanatura a enviarle un oficio y presionar tanto a la directora de la Secretaría Departamental de Salud para que ella nos ayude a difundir, pero también se lo mandamos a los directores de hospitales, porque a mí me parece que este espacio es muy importante. Yo pienso que lo que se está haciendo desde la academia y este espacio de que los médicos vivan actualizados, que ustedes, que hagan lo mismo que ustedes le dan el espacio todos los miércoles de 11, podría no ser ni siquiera de 2 horas, Doc. Esto puede ser de una hora máximo, hora y media para que no haya fatiga y de pronto rechazo a decir, no, yo no voy a estar 2 horas ahí. Yo pienso, acuerde que después de 10 minutos uno empieza a volar la mente, si no logra cautivar. Y a los 45 todo el mundo está volado. Entonces uno podría incluso cautivar. Primero, voy a hacer el llamado desde la decanatura para que por favor aprovechen este espacio y llegue más gente. Eh, y segundo, tratar de que los espacios, digamos, en la revisión de tema uno no dure más de 30, 40 y haya mucha interacción. Vamos a tratar ese encuentro que si ustedes, a través de usted, doctor, lo coordinamos y el doctor David, para que hagamos ese tallercito, tratamos de hacer algo, lo que yo les digo, yo hago una revisión por ahí de 30 minuticos y hacemos otros 30 de lectura compartida, con casos clínicos con electros, resumidos. ¿Listo? Por ahí me Entonces, están preguntando, ahí le estoy poniendo lo del canal, ¿no? Por si quieren, acuérdense que no hay que pagar ni hay que hacer nada de ese canal. Entren, hay mucho por aprovechar, pues yo he hecho un trabajo de más de 10 años, desde el 2010, y ahora estoy haciendo, entre otras cosas, aprovecho para decirles, hay una lista de reproducción que es las D4. Yo no sé si ustedes las ven en las páginas sociales, Doc, las D4, que son las dosis diarias, doctor Duque. Mire, eh, modestia aparte, doctor, llevamos más de 70 videos, creo, 70 videos de menos de 10 minutos, donde revisamos mucha semiología, mucha, o sea, yo le entrego, ahí les entrego todos estos 30 años de experiencia, mucha semiología con todos los motivos de consulta más frecuentes y lo voy a seguir haciendo casi diario y cada vez voy a tratar de mejorárselo. Entonces los invito para que en esa lista que entren ahí, denle la miradita porque hay mucho tema que yo sé que ustedes en 4, 10, 7, 10 minuticos empiezan a recordar mucho, porque yo le hablo en idioma para la gente, pero va dirigido mucho al médico general y al estudiante de medicina. ¿Listo? Listo, doctor, no sé qué más. O podemos ir cerrando. Buenas, doctor. Yo tengo una preguntita. Es para saber Dale, cómo está. querida Jessica. ¿Cómo está, doctora Jessica? Bien, ¿y usted cómo está, doctor? Todo excelente, Jessica. Muy bien, muchas Es gracias. para saber qué hay de nuevo, como la relación entre el síndrome coronario y el bloqueo de rama derecha. No, vea, digamos que tradicionalmente los bloqueos de rama derecha uno los ve, acuérdate que se ven hasta en población joven. Hay que estar muy atento, ojo, al paciente que llegue y le dice a uno, doctor, yo tengo varios familiares que han hecho muerte súbita.
y usted le toma un electro y tiene un bloqueo de rama derecha. Ese paciente hace una cosa que se llama el síndrome de Brugada. Y son esos pacientes que tienen familia, es una canaliculopatía. Ese paciente tiene un problema en los canales por donde circula el sodio, potasio y el cloro, el calcio. Y ese paciente hacen las famosas arritmias malignas con muertes súbitas. Ahí le puedo decir, pero no hacen infartos, no, hacen muertes súbitas por arritmia, pero no. Sí, muy importante el bloqueo de rama izquierda con infarto de miocardio, pero mucho por el diagnóstico diferencial. Y ojo, pacientes que llegan con clínica típica de angina. Ojo, le toma un electro y tiene un bloqueo de rama izquierda. El que le dice a uno que no lo tenía previamente y lo tienes es muy fácil. Dice uno, es un infarto de miocardio con elevación del ST. Si usted tiene un bloqueo de rama izquierda y tiene troponina, si tiene clínica, eso es un infarto de miocardio con elevación del ST. El bloqueo de rama izquierda tiende a ser más patológico que el de rama derecha. Vuelvo y les digo, hay pacientes sanos con bloqueo de rama derecha y no pasa nada. Párenle bolas a los famosos bloqueos con familiares con muerte súbita o al que ha hecho muerte súbita previo y usted le encuentra un bloqueo de rama derecha. Ese paciente tiene una canaliculopatía y hacen muertes súbitas por eso. ¿Listo, doctora Jessica? No, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, doctor y doctores, muchas gracias. Quedamos pendientes de hacerles otra revisioncita. Y bueno, hay muchas cosas que podamos aportarle en todos estos años que llevamos en la academia viendo pacientes, muchachos. Yo nunca he dejado de ver pacientes. Todos los días veo muchos pacientes y ahora en mi práctica y en las prácticas que hago con los estudiantes. Doctor, ¿alguien más? Doctor Freddy o cerramos? Mi doctor, muchas gracias. Yo pienso que este espacio es muy importante. Mire que su conferencia es excelente y nos actualiza y también nos motiva mucho con nuestros pacientes. Yo pienso que hacerle más fuercita, ¿cierto? Lo que hemos dicho al tema de que más médicos se nos vinculen a las charlas, a ver y motivar también los directores y lo que usted dice, de pronto los entes territoriales para que nos ayuden con esa que permitan pues que los médicos también reciban la capacitación, mi doctor. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted y gracias a todos. Feliz día para todos. Muchas Muchas gracias. 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 Con mucho gusto. Muy bien.